Y de parte de todos, en otros datos electorales, Ana Cristina, el senador por las autoridades indígenas de Colombia, AICO, Richard Fuenantala, está denunciando algunas irregularidades en el otorgamiento de avales y dice que se corre el riesgo de dejar sin curul en manos de una persona que ha sido ajena a los procesos de las comunidades indígenas. ¿Qué es lo que está pasando con AICO? Porque yo cada vez más oigo situaciones de AICO entregándole avales a gente que no tiene nada que ver con las comunidades indígenas. Pues Daniel Quintero no es candidato a AICO, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Ah, sí. Sí. Que mostremos la imagen para que las personas que nos acompañan por la plataforma DITU y nuestro canal de YouTube de Blue Radio puedan ver y recordemos la imagen de Daniel Quintero cuando tuvo el aval de AICO, que sacó una imagen de él con... Hablando de redes sociales y de querer generar algún tipo de impacto, ¿no? Hablando es generado con inteligencia artificial, tiene como una pantera blanca atrás, tiene plumas adelante, o sea, una caricaturización de lo que es ser indígena y está como con un taparrabos y la parte de arriba pintado como un indígena y la cara también. Entonces primero pues es la caricatura de lo que significa ser indígena y volviendo y también podemos mostrar el tarjetón porque en el tarjetón pues ya está Daniel Quintero pero ya sin disfraz, está normal sin disfraz en el tarjetón para la consulta. Claro, aparece, donde yo tengo aquí el tarjetón en la mano, no sé si lo tengamos digital para que nuestros Sí, lo tenemos digital también, lo podemos mostrar digital. Pero aparece si Daniel Quintero en el Frente por la Vida con su movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. Entonces le explico Camila qué es lo que pasa en el caso del senador Fuenantala. Primero pues hay que aclarar que las comunidades indígenas cuentan con 2 curules especiales, eso es por mandato constitucional, o sea la Constitución dice los indígenas tienen derecho a 2. Resulta que el senador Richard Fuenantala en noviembre había pedido tanto en asamblea normal, ordinaria como en extraordinaria que le dieron el aval y no se lo dieron. Entonces él dice pues aquí está sucediendo pues algo irregular porque parece que una de esas posiciones se la van a dar a un señor que es de Barranquilla, Oscar, de pronto usted lo conozca, el señor se llama Rubén Marino Borge, él es un señor que es casado, él es un exconcejal de Barranquilla y él es casado con la señora Clara Inés Acosta, que es concejal del Partido Conservador. Entonces Richard Fuenantala pues dice aquí, no solamente es que hay como una irregularidad en los avales, sino que le están dando avales a personas que no tienen que ver nada con los procesos y con pues la historia de los pueblos indígenas y uno se pregunta pues el Ministerio del Interior cómo está dando esta certificación de que pueden pertenecer a un movimiento indígena. Sí, el señor Rubén Darío Borge fue concejal de Barranquilla durante mucho tiempo y fue concejal de Barranquilla por el Partido Conservador, el partido del doctor Efraín Cepeda, expresidente del Congreso, y él es el esposo de Cintia Pérez, que actualmente ella es concejal de Barranquilla y ahora aparece avalado por el partido AICO de los indígenas para aspirar al Congreso de la República. Esto que está ocurriendo con AICO llama la atención porque bien lo decía Camila, esas curules indígenas hacen parte de la reforma del 91, de la reforma constitucional del 91, para darle participación a los indígenas que no la tenían. El señor Rubén Marino Borge no es indígena, es igual que pasa con el señor Quintero, no tiene nada que ver con las comunidades indígenas, consiguió el respaldo de unas comunidades, un sector de las comunidades guayú de La Guajira y por consiguiente el Ministerio del Interior certificó, y habría que ver bajo qué condición, el Ministerio del Interior certificó su calidad de indígena y por esa razón va a ser parte de la lista de AICO al Senado. Pero yo tengo una pregunta, Oscar, en el caso de Daniel Quintero, entiendo lo de la relación con las comunidades indígenas para el Congreso, pero ¿el candidato presidencial no debería tener esa misma condición o no? Eso sí no importa. Sí. De acuerdo, claro, debe tener la misma condición, Camila. Y eso es el Ministerio del Interior el que certifica, la Dirección de Asuntos Indígenas, la que certifica la condición ha tenido una militancia, pertenencia, ascendencia en las comunidades indígenas. En este caso, obviamente que no es así. Y por eso es que muchas veces se dice que hay varios partidos que terminan vendiendo los avales, que viven de vender avales. Pero unas fábricas de avales. Correcto. Son fábricas de avales, Camila, totalmente. Y le quiero contar lo siguiente, vale muchísima plata, porque eso terminó convirtiéndose en un negocio. Y eso sí lo tendría que investigar y averiguar las autoridades. Pues Jesús Cuazaput es el representante legal de AICO y precisamente está con nosotros en la línea para poderle preguntar sobre todo esto. Señor Cuazaput, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenas tardes a todos los
compañeros de Blue Radio, de este prestigioso medio de comunicación. Les habla Jesús Coazapuz, representante legal del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. ¿Por qué razón ustedes le dieron el aval a, ¿cómo se llama el congresista, Ana Cristina, el que está aspirando a ser congresista por AICO que denuncia el señor Fuenantala? Él dice que le van a dar ese aval a Rubén Marino Borge. ¿Ustedes le van a dar un aval a Rubén Marino Borge, que, como dice Óscar Montes desde Barranquilla, había militado en el Partido Conservador y tiene descendencia italiana? Sí, mira que los estatutos del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, está creado bajo la consignación de unas autoridades indígenas, y es así que conforman 7 pueblos el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, entre ellos el pueblo Pasto, pueblo Quillacinga, pueblo Guayú de la Guajira, pueblo Achagua, pueblo Misac, pueblo Piapauco y pueblo Sicuani. En este orden de ideas, las autoridades Guayú son 17 autoridades, el cual, por acuerdos internos del movimiento y por estatutos, en el tema de Senado, son 3 curules o 3 espacios que podemos inscribir en la lista. Por siempre, desde que fue creado el movimiento, los Guayú han tenido un espacio para colocar un candidato al Senado. Y el departamento de Nariño hemos tenido 2 espacios. Entonces, ese espacio es de las autoridades Guayú. Ellos hicieron el proceso, cada quien hicimos el proceso. Nosotros en Nariño hicimos 4 asambleas con más de 1,500 personas, donde nos dieron el aval para hoy estar aspirando al Senado de la República. El mismo ejercicio lo hace el pueblo Guayú. Cada pueblo es autónomo en sus decisiones, es autónomo en sus actos administrativos, actos jurídicos, mandatos que sacan al interior de sus comunidades. Entonces, ellos en consenso colocaron a Rubén Marino Borges como candidato al Senado de la República, pues cumpliendo con los requisitos mínimos que exige la misma Constitución para las 2 curules especiales, que es ser indígena, el cual pues yo ahí me permitía compartirles. Él cumple con los requisitos, más sin embargo que como lo hayan hecho al interno de sus comunidades es de usos y costumbres de cada comunidad. Pero ¿cómo es eso que él cumple con el requisito de ser indígena, pues siendo italiano? Porque es que yo creo que puede que, digamos, cada comunidad tenga las formas, ¿no?, de escogerlo, pero también la ley en la cual entran en una contienda electoral, pues tiene las formas y los requisitos para decir que sí es indígena. Entonces, no, ¿hasta qué punto queda, digamos, a potestad de la comunidad decir sí es, no es, y con qué se están, digamos, en qué se basan para eso? Sí, efectivamente, como le digo, cada pueblo, cada comunidad tiene sus costumbres. No conozco en realidad cuál sea los requisitos para pertenecer a esta comunidad que lo avaló, que lo certificó en el censo, que lo subió al censo propio de esta comunidad del pueblo Guayú. Son costumbres de cada pueblo. Entonces, sí, me imagino que él hizo el proceso, porque nosotros en Nariño hay que hacer el proceso, hay que haber servido a la comunidad, hay que participar de mingas de pensamiento, de mingas de trabajo, de procesos, hay que tener un liderazgo para poder tomar estas iniciativas. Entonces, cada pueblo tiene sus connotaciones, tiene sus usos y costumbres. Cuando usted dice, señor Coazapuz, cuando usted dice que hizo el proceso, ¿también se refiere a la certificación que expide el Ministerio del Interior? O sea, el Ministerio del Interior tiene que certificar que esta persona hace parte de las comunidades indígenas. En el caso del señor Pérez, el señor Marino Borge, ¿cómo lo certifica? ¿Certifica su condición de indígena, de que pertenece a la comunidad Guayú? ¿Eso dice el certificado expedido por el Ministerio del Interior? Sí, señor, sí, efectivamente, por eso le digo, el proceso que hicieron al interior de esta comunidad no lo conozco porque cada pueblo tiene sus usos y costumbres, pero en sí, si hoy en este momento con el número de cédula del señor Marino Borges entramos a la base de datos por medio de Google del Ministerio del Interior, ahí vota la certificación que él efectivamente hace parte de una comunidad indígena.
Señor Quazapud, ¿usted entiende el origen de estas curules indígenas? ¿Entiende que precisamente que en la Constitución se dio por la historia de los pueblos indígenas en Colombia y precisamente para restaurar esos derechos? Yo le quisiera preguntar, AICO, ¿qué posición tiene frente a estos avales a personas que usted nos puede decir acá con todo respeto, señor Quazapud, pues que cada pueblo tiene su manera de tramitar a quien considere indígena o no, pero pues Daniel Quintero no es de ninguna comunidad indígena ni procede de ninguna comunidad indígena, y lo mismo el señor Rubén Marino Borge. ¿A usted no le parece que eso, lo que está haciendo AICO es precisamente dañar lo que se logró con la Constitución de darle esa representatividad a los indígenas? Bueno, yo creo que el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, a través de la historia fue creado para eso, para defender los derechos de las comunidades indígenas, de las comunidades menos favorecidas, campesinas, afro, en todo el territorio nacional. Y sí, para el tema del Senado sí hay que ser indígena y haber hecho un proceso. Nosotros en Nariño siempre hemos defendido esa curul, ese espacio, desde el departamento de Nariño, que es el 80% de la vida del movimiento, y acá en Nariño sí hemos hecho el proceso como dicen los estatutos, como lo mandataron los mayores hace 35 años que se creó el movimiento. Ahora bien, entrando a este tema de la presidencia de la República, nosotros, reunidos las autoridades, se tomó la decisión de avalar a Daniel Quintero. Ese es otro tema, entrar en la conversa presidencial por primera vez. AICO, un partido pequeño, si se quiere, a nivel nacional comparado con los otros partidos, es un partido pequeño que hoy está en el juego presidencial, en la conversa presidencial, con un candidato avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. La visión de los mayores acá en Nariño y en muchos departamentos donde AICO tiene su representatividad, dicen, bueno, que esta será un camino que se abra para las próximas. Nosotros tal vez no aspiramos a que Daniel Quintero pueda llegar a la presidencia, pero sí consideramos que es un buen camino para que en un futuro uno de nuestros indígenas, de los que han hecho el proceso, pueda presentarse. Y eso es lo que a muchos partidos y a muchas personas les ha caído de sorpresa y empiezan a criticar, empiezan a decir que Quintero no es indígena, que sacando caricaturas. Yo creo que es una falta de respeto. En cuanto a un partido pequeño de indígenas quiere también entrar en el juego presidencial y quiere hacer el proceso hacia un futuro. Señor para Quazapud, uno de nuestros indígenas. Discúlpeme, le hago una aclaración. La caricatura del indígena no la hicimos nosotros. Está en el Twitter, está en la cuenta de X de Daniel Quintero. Él mismo fue el que hizo, que hizo la caricatura. Discúlpeme, él fue el que hizo la caricatura de los indígenas. La caricatura la hizo él con inteligencia artificial, mostrando su cuerpo con pinturas y con unas plumas, como haciendo una caricatura de lo que es ser indígena. Entonces la caricatura no la estamos haciendo nosotros. La caricatura empezó por él y por su imagen en inteligencia artificial, tan pronto ustedes le dieron el aval. Bueno, nosotros le estaba comentando que nosotros en temas, en esta administración que yo estoy presidiendo hasta el momento, en todo el país, me lo puede decir un concejal, un alcalde, un candidato, si le hemos cobrado algún recurso por el aval. Jamás. No se ha cobrado. Nosotros cambiamos esa forma de pensar. Entonces, nosotros hemos entregado avales, no solamente el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, tiene que ser indígena el candidato, jamás. Tenemos alcaldes campesinos, tenemos alcaldesas, madres cabeza de familia. Entonces, no podemos decir que solamente tiene que ser indígena para ser avalado por el movimiento. No, simplemente tiene que tener la visión de defender los derechos de todos los colombianos y colombianas. Con esa visión nosotros entregamos el aval, no solamente a las comunidades indígenas. Sí, mire, y eso es importante que usted aclare, porque creo que eso es lo que cuestionan muchas personas y señalan que ustedes habrían recibido dinero por ese aval o que cobran los avales, y por eso me parece importante y adecuado, digamos, clarificar que ustedes no hayan recibido dinero, y usted dice lo que nos importa es que representen los derechos de las comunidades indígenas. ¿Qué otros acuerdos o qué más entonces en términos políticos, porque usted descarta lo económico, se ha negociado a cambio de estos avales?
Bueno, tenemos un acuerdo que si él llegase a ser presidente, es que tenga en cuenta a las comunidades indígenas, que continuemos con la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas, campesinas y afro, los 3 sectores que hemos sido más vulnerables tal vez en reivindicación de derechos. Ese es el compromiso formal, real, material, que es poder defender los derechos, pero también es defender el medio ambiente, defender la culturalidad, defender la ancestralidad de los pueblos, defender los títulos coloniales y republicanos de los pueblos. Así está el documento que finalmente suscribimos entre Daniel Quintero y nosotros. Es defender los derechos colectivos de las comunidades y ojalá pueda ser presidente y garantice finalmente. Este gobierno nos ha garantizado muchos derechos, ha implementado muchos decretos que hoy son instrumentos jurídicos que nos dejan para salvaguardar los territorios. Entonces, lo que hemos hablado con Daniel es que se materialicen esos decretos y finalmente se pueda salvaguardar los intereses colectivos de las comunidades indígenas, campesinas y afro. Ese es el acuerdo general, no es el acuerdo de ningún recurso, y como le vuelvo a decir, hoy yo fui quien avaló a 3.765 candidatos a las gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos y ediles en el país en el 2023. Y a cualquiera de ellos usted les puede preguntar si le pedimos un solo recurso. No, al contrario, el único compromiso que fue es que en estos momentos que AICO necesita de esas personas poder sostener la personalidad jurídica, finalmente le brinden y le abran las puertas al movimiento. Así como nosotros se las abrimos las puertas en el 2023, ahora les hemos solicitado que abran las puertas de sus municipios, de sus alcaldías, de sus consejos, de los ediles, para que AICO siga creciendo y AICO tenga nuevamente su personalidad jurídica ahora el 8 de marzo del 2026. Pues es don Jesús Quazaput, representante legal de AICO, uno de los partidos de las comunidades indígenas que tenemos hoy en Colombia. Señor Quazaput, gracias por atendernos y por responder a estas inquietudes. Ok, muchas gracias. Siempre que nos inviten ahí estaremos presentes. Dios los bendiga. Camila, llama la atención cuando usted entra al sitio web de AICO, hay un lugar donde usted puede entrar y mirar si le dan el aval, ¿cierto? Entonces usted entra y mira cuáles son las características. Dentro de las características que hay o que se exigen, hay 17 requerimientos. Si usted es un candidato que solicita un aval, no dice candidato a qué, sino cualquier aval. Y dice ahí checklist, ahí tal cual dice checklist. Y entonces le dan 17 requisitos. De esos 17 requisitos, solamente el 14 dice autorización de las comunidades indígenas si aplica, y lo pone en negrilla y en mayúscula, si aplica, según el artículo 94 de los estatutos. De resto, lo que están preguntando es, hágase de cuenta, todo lo que tiene que ver con plata. Entonces, piden declaración de bienes. Si no están cobrando, ¿para qué necesitan la declaración de bienes, rentas, actividades económicas, paz y salvo? O sea, una serie de preguntas que son de carácter económico. Sin duda, pues ahí el tema económico la venta de avales, como lo estábamos mencionando, seguramente tiene algo que ver, Camila, y al principio esto es chocante porque uno dice, bueno, una comunidad indígena que quiere tener una representación política a nivel nacional, pues debería pensárselo mejor para poner a alguien ahí que realmente lo represente. Pero, Camila, acá están hablando específicamente de estrategia política, de realpolitik, es decir, este señor dice, nosotros no podemos sonar a nivel nacional con un candidato político presidencial que no esté sonando en el momento, y por eso ponemos en este caso a Daniel Quintero. Yo creo que se equivocaron con Daniel Quintero, pero básicamente la apuesta es esa, Oscar. Están hablando de realpolitik. Eso es corrupción. Eso es corrupción porque las curules indígenas no se le dieron a las personas como Daniel Quintero y el señor Rengifo, el señor Marino Borges. No, tienen que cumplir con el requisito de representar a las comunidades indígenas. Se pregunta uno, ¿no hay en las comunidades indígenas realmente representantes que vengan de las comunidades indígenas para que tengan que ir buscando a otras personas que no tienen nada que ver con las comunidades indígenas? Eso es corrupción y no se le puede llamar de otro nombre. Pues ahí está la respuesta del señor Quazaput, y nosotros así llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por habernos acompañado, pero no se muevan porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas más noticias de Colombia y del mundo para ustedes. Es un gusto saludarlos en este amanecer en Blue
Celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio.